reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. When hunger came En to be aquellos felt días throughout the land llegó el of hambre a Egypt, todo and Egipto, the people cried y el to pueblo Pharaoh for reclamaba bread. pan al faraón. Pharaoh directed El all the faraón Egyptians decía a los to go to egipcios: Joseph. diríjanse a José y hagan lo que les When diga. the famine had spread Cuando el throughout the hambre land, cubrió toda la tierra, Joseph opened José all the abrió cities los that had graneros grain, y and repartió rationed it to the raciones a los Egyptians, egipcios, since the mientras famine had arreciaba el driven hambre Egypt. en Egipto. In fact, all Y the de todos world los came to países Joseph to venían a obtain Egipto a rations of grain. comprarle a José, Famine had porque el gripped the whole hambre world. arreciaba en toda la The sons tierra. of Israel Los were hijos among de them, Israel fueron, came to entre procure otros, a comprar rations. grano, It was pues Joseph, había as governor hambre en of the Canaán. country, José mandaba en dispersed el the país rations to y all the distribuía las raciones a people. todo el Joseph's mundo. brothers came and knelt Vinieron pues before los him, hermanos de with their José faces y to the se ground. postraron He ante él, recognized them rostro en as soon tierra. as he saw them. Al ver a sus hermanos, But José Joseph los concealed his reconoció, own identity pero él from no them se dio a and conocer, spoke sternly sino to que les them. habló duramente. With that, he ¿De lifted dónde vienen? them up in the Contestaron: guardhouse, locked them up in the de guardhouse tierra de for 10 Canaán, days. a On comprar the third day, provisiones, Joseph said to his y los brothers, hizo "Do detener this, and you shall durante live. 3 días. For I am Al a tercer día les God-fearing dijo: man. yo temo a If you Dios, have been honest, por eso harán lo only one of your siguiente y brothers salvarán la is vida. to confine Si son gente in this honrada, uno de All ustedes the rest quedará of aquí you may go encarcelado, y and los take demás, back y los demás provisions irán for a your llevar starving víveres families. a sus familias But you hambrientas. must come back to me Después me with your traerán youngest a su brother. hermano menor. Your words Así will thus be verified. probarán que han not dicho die. la verdad y no To morirán. this they agreed. Ellos To one aceptaron another, y se however, decían: they said, estamos pagando el delito contra nuestro hermano, cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no los hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén: ¿no se los decía yo? No pequen contra el muchacho, y no me hicieron caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Después volvió a ellos. Verbum Domini. Lord, let your mercy Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. give thanks to the Den Lord. gracias al Señor con la cítara. The 10-string Toquen lyre en su gives honor us el praise. arpa de 10 cuerdas. Sing to him Cántenle a un song. cántico nuevo, Pluck the strings acompañando los skillfully. vítores con Shouts of bordones. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. The Lord brings to El naught Señor the plans deshace of los planes de las nations. naciones, He foils the frustra designs of los peoples. proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por The siempre, design of los his heart proyectos de to su all corazón de generations. edad en edad. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. But see, the eyes Los of the ojos del Lord Señor are están upon puestos those en who sus fear, fieles, upon en those los who que hope in esperan his en su kindness, misericordia, to deliver them para from death. librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el que permanece firme cuando vienen las tribulaciones. Se ha mostrado digno de tener fe en el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a te,
En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, no entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Verbum Domini. In the book of Revelation, En el libro del Apocalipsis John goes vemos que San Juan va y visita el cielo, tiene una gran visión del cielo, that is 24 y como parte de ello son 24 ancianos que están rindiendo alabanza a Dios golden bowls y tienen of incense, which are the prayers of the saints, that they copas doradas llenas de incienso, que son las oraciones de los fieles que ofrecen una imagen gloriosa, y claramente se refiere a los tribes of Israel 12 fundadores de la tribu de Israel y los 12 apóstoles, quienes son la fundación de la iglesia, la nueva Israel. glorious picture. En aquella gloriosa imagen We are to hope to be able to see someday. tenemos algo que con esperanza veremos algún día. Started off Sin embargo, with a lot estos hombres empezaron con bastantes defectos que mejorar. No empezaron la vida cantando alabanzas a Dios ni llevando copas de oro. Eran personajes bastante antipáticos, y una de las grandes cosas de la Biblia era que Israel y la iglesia primitiva the sin habrían de the people in the Bible. criticar los pecados de la gente en la Biblia. Hay una honestidad At the various stages de ellos en of sus development, diferentes etapas de desarrollo, su propio proceso de conversión. and this is all evidence about why Y todo esto es evidencia acerca de por qué nunca es buena idea or to wish esperar o desear the people that was in the Bible, que, because they'd be yo writing down me hubiera gustado ser uno de aquellos en la Biblia, porque hubieran escrito los pecados de uno, los hubieran leído en la misa y lo hubieran llamado, lo hubiera sido escritura durante miles de años. So let's take a look. Echemos un vistazo, pues. This passage begins this Este morning pasaje de esta mañana en Génesis capítulo 41 chapter 42. y capítulo And 42 they skip a lot. I urge saltan bastantes partes. you to read. Les insto a que lean. They should really begin De hecho, de verdad deberían empezar con Génesis 40 and read all the way through y leer hasta el 42. No es tan largo. the whole section. Lean la sección entera. Vean todo lo que está ocurriendo. Joseph, Que in some ways, one of the best of the José, en ciertas formas, es el mejor de los hermanos, pero no es el tipo de hermano que a uno le gustaría tener. and everybody's going to Yo bow tuve un down to me. Oh, yo tuve un sueño y todo el mundo se va a inclinar ante mí. Everybody bows De hecho, down tuve 2 sueños así. Todos se inclinan ante mí, incluso papá y mamá. to that. ¿De verdad quieren escuchar a alguien decir eso? Los hermanos no quisieron. Dad gives Y entonces the best stuff. el papá le da lo mejor de todo. Also a tattletale. He Y también es un informante.
le cuenta a su padre acerca de las cosas malas que sus hermanos hacían. Oh, vi sacar a hacer tal cosa. No es el tipo de hermano que uno quiere. Y está mal vender a alguien como esclavo. Pero ya se imaginan, ya pueden ver por qué no lo querían cerca. Y ellos tampoco son mejor que él, porque la respuesta de ellos es tenerlo aislado, y cuando tienen la oportunidad, casi lo matan. Y entonces lo venden como esclavo a los ismaelitas, sus primos. Recuerden, Ismael fue el hermano del bisabuelo de ellos, Abraham, y lo llevan a Egipto. Y en Egipto las cosas no son bonitas. Potifar, su dueño, tiene una esposa que está atraída hacia él, y luego lo acusa de violación cuando en realidad él no hizo nada. Pero como ella le quitó sus vestimentas, ¿a quién le van a creer? ¿A la mujer que está gritando o al hombre que sale corriendo desnudo por la puerta? Así que se mete en un lío y termina en prisión. Pero aún así sigue recibiendo dones de Dios, como interpretar sueños para el carnicero y el encargado del vino del faraón, y su interpretación de los sueños se vuelve realidad, pero se olvidan de él de todas maneras. Así que verdaderamente no hay ningún personaje que uno pueda decir que sea verdaderamente heroico. Esto es la realidad del pecado original que se vive dentro de la historia bíblica. Y cuando José, de hecho en el capítulo 41, se trata acerca del faraón que tiene los dos sueños de las 14 vacas, y las 14, primero vienen las gordas y las flacas, y unas se comen a las otras. Él no entendía el sueño, los egipcios tampoco entendían el sueño, hasta que finalmente el mayordomo recuerda a José. José viene, en ese momento él tiene 30 años de edad, lo cual significa que durante 13 años él ha sido esclavo, y viene e interpreta el sueño y le dice: lo que tienes que hacer es encontrar a alguien que sea verdaderamente inteligente para que administre los 7 días de abundancia, para que te pueda preparar para los 7 años de hambruna. Y le dice: bueno, yo lo puedo hacer por ti. Así que él obtiene el empleo que él describe. Pero es interesante, el faraón le dice: la razón por la que elige a José es porque el Espíritu de Dios está sobre él. El faraón puede que no sea, que no alabe al Dios verdadero, pero reconoce que el Espíritu de Dios está con él. Y le va bien, se casa, tiene 2 hijos. Sus 2 hijos serían los progenitores de 2 tribus durante los 7 años de abundancia, y luego los hermanos vienen durante la hambruna. Obviamente no cuentan todo lo que pasan por alto muchas cosas. Por ejemplo, sus hermanos vienen y le dicen: ustedes han venido aquí para espiar. No, tenemos hambre. No, ustedes son espías. Verdaderamente empuja esto, y por eso es que este pasaje de hoy no incluye que estuvieron en la cárcel 3 días. Y esa es su venganza. Lo habían vendido como esclavo, y ahora habían venido a comprar alimento de él. También recuerda sus sueños. Mira, mis sueños se están cumpliendo. Ustedes se están inclinando ante mí. Pero él no revela quién es todavía, los está haciendo sufrir. En esa etapa él es bastante antipático. Mantiene a uno en prisión, y los otros 9 regresan a casa, y únicamente pueden regresar si traen a Benjamín. Y él va a ser antipático con Benjamín también. Esto es algo difícil. Y esta es una de las razones por la que es importante. Nada más miremos
paralelo con los apóstoles. Simon Peter, Simón Pedro, veamos, él va a negar a Jesucristo 3 veces going to say, y va a reprender a Jesús por that he must decir que él debe sufrir. We see the others, of course, were all going Los demás, por supuesto, van a o bien traicionarlo como Judas hace al final. is the beginning of the list. The end El que lo niega está a la cabeza de la lista. Al final de la lista está el que lo traiciona, quien luego suicide. In between, desespera y comete suicidio. called the Cananean, En el medio tenemos a Simón llamado el cananeo, también en los demás evangelios, el celote. Él era alguien que era un nacionalista judío, Matthew was mientras que San Mateo era publicano, working for the Roman. trabajaba para el gobierno romano. Can you imagine ¿Se some of pueden imaginar algunas de las tensiones que existían these two cuando estos dos at it with each other? discutían uno con el otro? Number of times De cualquier the número de Gospels veces, record los how they evangelios were arguing which registran one is the best. Como ellos discutían diciendo, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor de los apóstoles y el más grande de los apóstoles? You can imagine Se pueden imaginar Peter and James and John Pedro y Santiago y saying Juan at that point, diciendo en aquel "We momento, can't tell you what we bueno, saw, but no we podemos were contarles lo que hemos visto, pero subimos a la montaña y vimos algo muy grande, así que debemos ser mejores que ustedes porque ustedes no fueron invitados. of Se pueden imaginar ese tipo de disputa among entre ellos and all sorts of other y todo tipo de behavior that comportamientos they antipáticos. tell the evangelists. Ellos les dicen a los The evangelistas, evangelists los hear evangelistas this from them escuchan esto directamente de ellos y lo because escriben, they are not bragging about this porque fact, ellos no but están they are alardeando honest sobre esto, about the sino que están that they siendo honestos acerca del hecho de que son pecadores. in part of the importance Y parte de la importancia at all this de examinar todo esto comes from the kind of proviene del tipo de criticismo que escuchamos hoy en día. in our society strive Hay mucha gente en nuestra sociedad to que trabaja duro the teaching para rechazar la enseñanza de las Escrituras. strongly. Se oponen a ella acérrimamente. And this is one of the problems Y este es uno de los problemas people have. que la gente moderna tiene. Many of the modern people Porque mucha de la gente moderna son lo que relativists. llamamos relativistas filosóficos. That there is No any creen such que thing as objective. exista una verdad I have objetiva. my truth, Dicen, you have yo yours. tengo mi verdad y ustedes tienen su verdad. Eso es lo que creen los relativistas. If you hold that, then Y si uno alega eso, entonces uno verdaderamente no tiene un fundamento para estar en desacuerdo con la enseñanza de las Escrituras. No tienen motivo porque tendrían que decir, esa es la opinión de ellos, no puedo criticar lo que dice la Biblia. Esa es parte de la forma en que ellos piensan. Aunque también me gusta recordarles de algo, y todos debemos recordarnos a nosotros mismos, y también debemos recordarles a ellos de algo, que apenas alguien dice, no existe una verdad objetiva, y eso es lo que enseñan los relativistas, no existe una verdad objetiva, apenas uno dice eso, uno acaba de hacer una afirmación objetivamente cierta dentro de su propio sistema de pensamiento necio. Dentro de su propia ignorancia uno acaba de decir que no hay una verdad objetiva, pero uno lo cree o no lo cree. ¿Acaso eso no es objetivamente cierto? Así que uno no puede tomar esa postura y permanecer lógico. Y también hay otra razón muy importante. Eso señala que son ciegos ante sus propias afirmaciones de verdad objetiva y tratan de cegarnos ante el hecho de que ellos tienen compromisos muy fuertes con las posturas que toman de promocionar la inmoralidad.
Eso es lo que tenemos que recordar, que ellos están fuertemente comprometidos con la inmoralidad. ¿Quieren evidencia? Miren a la reacción en contra del brigadier de campo de los Seahawks de Seattle, cuando dijo que él y su prometida iban a permanecer castos durante todo su compromiso de matrimonio y que iban a esperar para tener intimidad hasta después de la boda. La prensa los ataca. Le dicen, este tipo es un ridículo. ¿Por qué? Porque no son capaces de soportar. No dicen, bueno, esa es su postura y yo tengo la mía. No. Odian su postura, así como odian el resto de las escrituras. Así que a veces se esfuerzan por lograr un poquito de coherencia, aunque no son buenos para ello. No son buenos para pensar de forma coherente. De hecho, son bastante malos. Pero lo que tratan de hacer es decir, bueno, no tengo base para criticar tu postura, pero ustedes son unos hipócritas. Y esa se convierte en su crítica principal, que la gente en la Biblia eran malos. Oh, sí, a diferencia de ustedes, sí. Pero dicen, son personas malas, son crueles, etc. Bueno, el hecho es que es la Biblia la que lo deja registrado, así como la Iglesia Católica es la que deja registradas las Escrituras y preserva la Biblia y la transmite a través de los siglos. Y ha sido la Iglesia Católica quien ha escrito la historia de los malos papas y han sido los santos católicos, quienes, al igual que los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles de Jesús, los santos quienes han escrito sus propios pasados pecaminosos. Hay honestidad. Y por supuesto que somos pecadores, pero somos pecadores que estamos tratando de acercarnos a Dios. Y lo que nos muestran las Escrituras es que Dios toma a los pecadores en las diferentes etapas de su desarrollo y los lleva por el buen camino. Jesús nos dijo, Simón Pedro, me vas a negar 3 veces, ahora vete de mi vista, vete de este aposento alto. Él no hizo eso. Le permitió venir con él al jardín de Getsemaní e ir a la casa del sumo sacerdote y luego se reconcilia con él después de la resurrección. Y Cristo también hace lo mismo con nosotros. Así que cuando la gente me dice, yo no quiero ir a la iglesia, está llena de hipócritas. Sí, claro que lo son. Pero ven, únete a nosotros, siempre hay espacio para uno más. Encajarás perfectamente. Y como el resto de nosotros, los hipócritas, esperamos que te acerques más a Dios para que superes la hipocresía, para que superes el pecado, y no nos molesta llamarle pecado. Preferimos hablar acerca de nuestros pecados en un confesionario en lugar de ir a un programa de entrevistas de televisión y contarle a millones de personas. Preferimos ir a un confesionario donde un sacerdote no le puede contar a nadie más al respecto, en lugar de publicarlo en Facebook. Y recuerden el principio de la vida, el principio esencial de la vida moderna y de la vida antigua. Dios perdona el pecado, pero ni la prensa, ni la internet, ni el mar perdonan. Si un marinero hace algo equivocado, el mar no perdona, se lo traga. Y la internet, si uno publica algo tonto o pecaminoso en la internet, nunca los perdonará, siempre estará ahí. Cristo trae perdón. Y es muy importante para nosotros tener en mente que en todo este proceso, la gente allá afuera que nos llaman envidiosos, hipócritas, quienes rechazan la Biblia diciendo está llena de gente mala, esa gente que constantemente acusa
Pongan atención a ellos, Also in the porque book of Revelation, también en el libro del Apocalipsis no solamente vemos que los 24 ancianos están en la gloria, porque Dios los purificó y los santificó, sino que también vemos en ese mismo libro, capítulo 12, versículo 10, que hay alguien quien acusa a los hermanos día y noche. ¿Quién es ese acusador? De hecho, en hebreo, su nombre, el acusador, es Satanás. El diablo es el que constantemente acusa. Y cuando la gente se enfoca no en entender sus propios pecados, como lo hizo Israel y como lo hicieron los apóstoles en la iglesia, y cuando no se enfocan en confesar sus pecados, en arrepentirse y convertirse, se convierten en el acusador. Y ese es el tipo de persona que no solamente está en contra de Dios, sino que ha elegido estar del lado del enemigo de Dios. Aquellos que se unen a Satanás, aquellos que están con el diablo, están haciendo lo que es la naturaleza del diablo, de acusador. Nosotros podemos ser hipócritas, pero buscamos arrepentirnos y pasar por las etapas de crecimiento, desarrollo y conversión, de manera que nos unamos a los 24 ancianos y participemos de la misma gloria que ellos tienen ahora.